Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta tarde menos lluviosa de lo que creíamos. Ya, menos mal. Menos mal, porque ayer hablando con Javi le decía, creo que va a venir una ventisca y una tormenta y veremos la capacidad de aguante de los fans del cómic para venir a verte. Bueno, un placer tener aquí a Javi Rodríguez. El gusto mío. La excusa es ese cómic que veis ahí, pero en realidad vamos a hablar de muchos cómics más porque no para de trabajar. Y además, hablando con él, hemos pensado en hacer una charla en la cual al principio voy a resumir muchísimo tu carrera. Dale, sí. Y vamos a hablar más un poco de los últimos años, ¿no? Desde 2020 hacia aquí, una cosa así, ¿no? De hecho, las imágenes que has aportado creo que son todas, que vamos a estar viendo. Sí, todas las imágenes, todo lo que os mandé es de pospandemia. Creo que las primeras de Defensores son hechas en pandemia, de hecho. Estaba con esa serie cuando... Pero bueno, ya lo veremos. Sí, me acuerdo. Bueno, yo iba a comentar, la mayoría de los que estéis aquí ya lo sabréis, pero me parece muy interesante la trayectoria de Javi. Afortunadamente, no solo le conozco y le admiro como artista, sino que también somos amigos y he podido seguir desde siempre. Y claro, el nombre un poco que se ha puesto a esta charla, que menciona el tema de las grapas, y claro, yo a ti te conocí precisamente publicando una grapa que autoeditabas, que era Lopgan. Sí, a ver, estoy aquí, no estoy mirando el teléfono, sino que estoy intentando silenciarlo por si acaso suena. Pero bueno, si suena... ¿Problemas de primer mundo? Sí, suena. Sí, yo empecé... Como recordarás, autopublicándome, porque cuando probé a buscar trabajo como dibujante, pues no... Bueno, también era una época... Estamos hablando de los 90. Estamos hablando de los 90, que claro, una época complicada, ya el boom de los 80, las revistas habían desaparecido, pero sí que había muchas ganas de hacer cosas. Ahí estaba la gente de Mundo Lirondo. Bueno, estábamos todos con el, como decían los americanos, con el do it yourself, ¿no? Porque tanto en música como en todo estábamos de decir, bueno, pues si no encontramos dónde publicar o no encontramos dónde que nos graben o todo eso, pues lo hacemos nosotros. Y yo creo que fue la época que entra la edición digital, empiezan a los ordenadores a irrumpir en la composición de páginas, en el diseño, y abarata los costes de las imprentas, hace que sea más fácil imprimir, y un poco como hablaremos, y de la misma manera que aprendí a hacer cómics, aprendí a publicarlos, que era con error, metiendo la pata y a maquetarlos y todo, ¿no? A maquetarlos y todo. Se acabó lo que eran los fotolitos, ¿te acuerdas? Yo compré un ordenador a medias con Germán García, que es un dibujante de Gijón, que en su día también dibujó Superman. De hecho, fue el primero y lo dibujó cuando era realmente difícil dibujar Superman, ¿no? Y con Germán pillamos un local, éramos compañeros en la Escuela de Artes y Oficios, y pillamos un local a medias. Yo lo conocía a Germán porque yo me presentaba a concursos, siempre los ganaba él. Entonces... a base de vernos en concursos y tal, pues hicimos amistad y sacamos un fanzine que se llama... Tenías que aplaudir cogiendo los premios. Sí. Y sí, es que es una fuerza de la naturaleza, es un dibujante excepcional, dibuja... Ya desde muy pronto veías que era de estos dibujantes que tienen un don, ¿no? Testinieblas. Sí, Testinieblas. Y nada, empezamos con autopublicarnos y por esa época nos conocimos nosotros. Ya has mencionado la música, porque tú además, directamente ligado a la música, tenías tu grupo, Cactus Jack, que de vez en cuando todavía os juntáis y tocáis. Sí, estaba muy, muy unido en ciertos ambientes la música, el cómic, incluso el cine, la serie B, etcétera. Y caíste en las páginas del Víbora, que era la revista que había por aquel entonces. Ese fue el primer, como si usamos la jerga musical, el primer bolo remunerado, ¿no? O sea, fue la primera vez que me pagaron por hacer una historieta, que me encargaron una historieta y me pagaran por ello sin ser un concurso, fue en el Víbora. Sí, no. Bueno, la verdad es que tendría que decir alguna revista local asturiana como el Yapiceru o como Tapón. O sea, había algunos sitios que es verdad que te pagaban, ¿no? Pero bueno, así, a nivel estatal y tal, pues sí, fue en el Víbora. ¿Qué fue cuando estaba Hernán Migoya, de editor? Estaba Migoya de redactor. De redactor jefe. De editor estaba Berenguer y estaba Emilio también haciendo... Sí. Al principio Migoya me había dicho que no,
fue cuando me presenté allí, me dijo que todavía me faltaba nivel. Y justo pasé del Víbora y volví para presentar un proyecto en Planeta de Agostín, en una cosa que se llamaba la línea Laberinto, que eran también comic books. Y en la línea Laberinto me dijeron que no, y entonces fue ahí cuando con esas páginas me dijeron en el Víbora que por qué no preparaba algo para ellos. Quedé conmigo ya para tomar un café. O sea, estuviste pimponeando. Sí, pero ya había descartado era lo habitual en Barcelona, ¿no? Muchos sí, allí. Sí. Yo de hecho lo que hacía, por ejemplo, como no podía pagarme ni un hotel ni nada, cogía el tren por la noche, iba durmiendo en una litera, llegaba por la mañana, iba hasta la Cúpula, Planeta, lo que fuera, y volvía en el mismo tren de noche. Entonces echaba 2 noches durmiendo en el tren y un día en Barcelona y ya está. Eso casi hacíamos al principio al Salón del Cómic, ¿no? Que ibas el primer día de noche sin dormir, no dormías mucho el fin de semana, todo el fin de semana, y luego volvías el domingo a la noche también en el autobús. Lo pasábamos bien, sí. Y bueno, hubo un binomio curioso en el Víbora, que fue Mauro Entrialgo escribiéndote guiones y tú dibujando. Yo creo que ahí que fue, amablemente me dijeron que los guiones que yo hacía para el Víbora no les convencían mucho, y porque no probaba hacer algo con Mauro. En el Víbora hacías la del bar, ¿no? Hice la de Paradiso Punk Rock Bar, hice historietas cortas, hice una que se llama Teneuro. Sí, bueno, en el Víbora lo que pasa también me acomodé, ¿sabes? Aquella estaba con el grupo también a la vez, bueno. Yo todo eso profesionalmente, o sea, yo estaba aprendiendo ahí, pero es un material que lo veo muy amateur, sinceramente, o sea, que lo veo todavía como una cosa de formación, y incluso me viene bien para mí, pero que lo veo un poco verde, y les agradezco, no sabes lo que le agradezco a Emilio que me publicara, porque realmente él incluso me insiste ahora en recopilar material, y soy yo el que le digo que no, porque me da un poco como de vergüenza. O sea, el de Comprobando la Realidad estuvimos años que estaban Mauro y Emilio ahí, venga, hagámoslo, y yo dándoles largas, porque me da palo. Costó, además, bueno, es un tomo bastante grande de formato, y estaba también Wake Up por ahí. El Wake Up era una serie que iba a ser para el Víbora, y me la retrasaron justo cuando acababa la de Mauro, y me la estaban retrasando, y yo necesitaba dinero, necesitaba trabajar. Y coincidí, gracias a Cristiano Osuna, coincidí en una presentación de un libro de Glenat, y me presentó a John Navarro, y conectamos como muy rápido. Me dijo, yo quiero sacar una colección donde haya cosas de Barcelona, y digo, pues yo estoy haciendo algo que encaja como anillo al guante, porque Wake Up, pues yo acababa de mudarme a Barcelona, y era como un poco eso, cómo era llegar a esta ciudad, vivir en el Raval, en aquella Barcelona de los principios de los 2000, ¿no? Y Navarro me lo compró, y en el Víbora se estaban columpiando, fui al Víbora y dije, oye, me lo llevo a Glenat. Y me sirvió para hacerme querer, porque ahí hubo un momento que me dijeron no, pero tal, me ofrecieron más cosas y tal, pero nada, me acordé con Navarro, y con Navarro publiqué el Wake Up y el Miedo. Y Miedo con guión de David Muñoz y Trasorras. Bueno, es interesante citar todo este comienzo de tu trayectoria, intenso, porque de repente, bueno, pues acabas entrando al campo de los superhéroes, que hay a quien al principio nos pudo chocar, pero sí que era bastante habitual en aquella época también, que mucha gente que venía de ese entorno y de ese círculo, pero realmente son los cómics que todavía has mamado. Claro, es que sí, lo que había pasado con los superhéroes es que la gente que me conocisteis un poco por los cómics era un rollo más underground, pero yo en verdad leí toda mi vida todo tipo de cómics, pero mi cultura mía personal, o sea, yo había crecido con John Byrne, con Walter Simonson, con Frank Miller, o sea, Kirby eran mis autores de referencia. Entonces, claro, yo no obstante tardé muchos años en pensar que iba a acabar haciendo TVOs de superhéroes. Lo que pasa es que Marcos Martín, uno de mis mejores amigos de aquella, empezó a trabajar para DC Comics, y quería, a principios de los 2000 se llevaban los colores como muy apagados, ¿sabes? Estaba entrando el color digital y se llevaba todo como con iluminación muy fotográfica. Además, mucha gente coloreaba en RGB, que se veía espectacular en la pantalla, pero cuando lo imprimías todo tendía a hacerse muy pardo. Y entonces Marcos, cuando le fichan para hacer la serie de Batgirl, me dice, acaba de sacar yo el Wake Up, me dice, oye, ¿por qué no pruebas a colorearme y tal? Y a mí me vino muy bien, porque estuve, pues,
10 años compaginando Como el colorista, que se ganaba muy bien, o sea, te ganabas muy guay el dinero, con ir haciendo proyectos pues míos, ¿sabes? Bueno, también estuve en la revista aquella de Mr. K, que sacó el jueves, que estaba bastante bien. Era una revista que, por cierto, estaba muy bien, que no duró, pero que era pensado para chavales, pero que estaba muy bien. Estabas de colorista y bueno, también pues me permitió la puerta que te permitió conocer gente. Como has citado a Marcos, es muy importante cómo os habéis ayudado muchos dibujantes. No, yo toda mi carrera se la debo a amigos, a Marcos. Y viceversa, ¿no? También hay gente que tú les has apoyado. Bueno, eso que ya lo tienen que decir ellos. Pero en el caso de Marcos, para mí es clave, y Javi Pulido también, porque... Sí, son muy amigos, además. Somos muy amigos, compartimos piso. Cuando nos mudamos a Barcelona íbamos juntos y yo aprendí mucho de él, porque yo creo que Pulido, sinceramente, aparte de que es uno de mis autores favoritos, siendo amigo, yo creo que es de las personas que más sabe de cómic en general, y que a la hora del análisis de una página, de lo que funciona, de lo que no, yo es que conozco a muy poca gente que tenga el nivel que tiene él a la hora de hacer un análisis visual y compositivo de cómo funciona un cómic. Es alucinante. Y nada, un poco con eso, pues con gente como Cano, luego con Albert, con Montéis, o sea, sí, siempre, ¿sabes? Y a día de hoy, pues con amigas como Natacha, o con Emma cuando hablo de cómics, o sea, hay gente siempre que tienes ahí como referentes. Pero y os consultáis cosas, ¿no? Supongo. Yo con Marcos mucho. Sí, con Marcos le doy mucho la turra, porque a día de hoy tengo muchas inseguridades y siempre le estoy preguntando. Pero yo casualmente, cuando empiezo a hacer TVOs de superhéroes, es cuando decido dejar de dibujar cómics, porque tuve una muy mala experiencia con Humanoides Asociados, con una serie que se llamaba Lolita HR, y porque trabajaba, non-stop, y entraron en concurso de acreedores, no nos lo dijeron a los que estábamos trabajando para ellos, y de repente, pues claro, un mes no cobro, al mes siguiente tampoco, y fueron como 3-4 meses, no me acuerdo, sin pagar. Estaba haciendo 40 páginas al mes, o sea, tenía que, en un formato, tipo manga, pero bueno, es que no me daba la vida para hacer mucho más, y de repente cuando me dejaron de pagar. Y entonces de aquella conocí a José María Bea, que mi padre me compraba la técnica del cómic, sí, y yo lo adoraba. Y nos conocimos en Glenat porque nos invitó un día Navarro a todos los dibujantes que conocía que tocaban algún instrumento a tener allí, a tomar algo, cenar, no me acuerdo muy bien, pero bueno, lo pasamos muy bien. La orquesta Póker se llama, ¿no? La orquesta de... Sí. Y con Bea hice mucha amistad y dice, oye, si algún día tienes cualquier cosa que me quieras preguntar, quedamos. Y se lo dije. Entonces estaba muy disgustado con lo de Lolita y yo estaba ganando dinero con lo de colorista y quedé con él para saber cómo era, pues no dibujar cómics, ¿no? Porque yo como había dibujado cómics toda la vida y tal, pues cómo era la vida fuera de... Y realmente me lo planteé. Porque Bea un día dijo, ya no voy a seguir dibujando. No, y estuvo haciendo robots y cosas, ¿sabes? Se mete un poco en el rollo del arte. Sí, pues quedábamos... Escribió un libro también. Sí, quedábamos mucho para cenar una época y tengo un proyecto empezado con Bea, con guión de él y dibujo mío. Hice como 60, 70 páginas de ese proyecto, pero ahí está. Y resulta que justo en ese momento yo estaba coloreando Spider-Man, Amazing Spider-Man para Marvel con Marcos. Y el editor nuestro, que era Stephen Walker, que era el editor pues que metió a Aja en Hawkeye, bueno, sabes, el típico editor que hay un antes y un después en él. Me dijo hablando con Marcos, le dijo a Marcos, oye, pues joder, por los colores, tal como los mete, vaya bien que narra Javi, ¿no? Y tal. Y dice, bueno, es que Javi es un dibujante que tiene un renombre súper conocido en España y tal. Y dice, no pasa. Y dice, hostia, pues no sabía que dibujaba y tal. Sí, sí. Y dice, pues me escribió y me dice, oye, ¿quieres hacer una prueba para mí, para Spider-Man y tal? Y digo, hostia, pues sí. Digo, claro. Nunca me lo había pensado.
Y me puse y hice unas páginas de prueba y con una presión y unos nervios de la hostia y no me dijo nada. Y de repente pasaron unos meses y me dijo de si quería empezar a dibujar y empecé a dibujar. Entonces compaginaba dibujar con ser colorista. Lo que pasa es que aquella tenía un contrato en exclusiva de colorista y tenía que hacer el color primero y dibujar después. Entonces hice muchas chapuzas. Los primeros cómics míos de superhéroes son un desastre porque no tenía tiempo. Claro. O sea, literal. O sea, tenía que hacer 3-4 números de color. ¿Ese tipo de contratos siguen siendo así? ¿O? No, es que además el contrato tampoco te decía que no podías hacer nada más que no fuera, o sea, fuera de Marvel, ¿no? En Marvel podía hacer cosas, pero ellos me decían que muy guay lo de dibujar, pero que primero los compromisos de color. Yo además de aquella estaba coloreando básicamente a Alan Davis. Y Alan Davis, yo aprendí muchísimo con él, pero aprendí de todo, hasta cómo redactar un mail, porque era exquisito. O sea, dando las notas, redactando en una elegancia de persona, al trato increíble. Creo que te regaló alguna página, ¿no? Me regalaba páginas, o sea, era tan heavy el curro que metíamos en cada número de notas y tal, que me regalaba una página al acabar. Y la cosa es que llegó un punto que yo ya estoy en Daredevil, acabo el contrato de colorista en exclusiva, ya no estoy obligado a coger mínimo 3 TVOs de color al mes y me quedo solo con el Daredevil, que de aquella estaba Chris Samney, que era una gozada trabajar con ellos. Era un equipo... El equipo de Daredevil fue muy guay. O sea, es que yo creo que la serie transmite el buen rollo que teníamos trabajando todos ahí juntos. Había una positividad, un rollo de hacer una serie divertida, de un compromiso por hacer un cómic guay, ¿sabes? Que realmente... Y ahí me ofrecieron... Recuerdo que Samney cogió baja por paternidad y me dijeron, ¿quieres hacer tú los fill-ins de esos números? Digo, encantado, digo, lo tengo por la mano. Y ahí cogí confianza y digo, mira, quiero dedicarme, se lo dije al editor, digo, lo voy a dejar y me voy a dedicar solo al color. Y me dice, joder, ya estábamos esperando que nos lo dijeras y tal, porque... Y digo, es que me mola más, o sea, quiero dibujar. Y ahí, bueno, hay un momento que también te entinta Álvaro. Ahí estaba trabajando con Álvaro porque yo al principio tenía mucho miedo de mí mismo, de no tener un acabado, ¿sabes? Que pudiera competir. Y Álvaro, aparte de ser un gran dibujante, de hecho él ahora está dibujando para Marvel, tiene un acabado exquisito, es exquisito. Yo no sé si es casi TOC, pero a mí me permitía, por ejemplo, cosas pues que yo siempre fui muy vago para los detalles, para cosas de atrás. Ahora esto que ya es todo mío, no soy de... meto la información justa, pero lo que hacía con Álvaro era dejarle mucho para él, de fondos, de cosas así, ¿sabes? Pues de repente salía a New York, yo le ponía 4 bloques y digo, ala, méteme ahí una textura, siempre controlando un poco. Pero ya me di cuenta cuando empecé con Defensores que tenía que ponerme yo solo, vaya. De hecho, el ponerte tú solo hace que podamos disfrutar con este tipo de páginas como esta que estamos viendo, donde planteas una narrativa en la cual el cromatismo evidentemente tiene mucho que ver en lo que estás contando, bueno, la forma de las viñetas, la planificación de página, todo, ¿no? Yo lo que hago ahora es trabajar de una manera que es que trabajo todo a la vez. No hago una distinción de lápiz, tinta y color, sino que recibo el guión y veo la página. Entonces, lo que aquí no lo tengo, pero aquí dentro vienen bocetos. Lo que les envío al editor y al guionista son las páginas casi como se ven aquí. De hecho, lo que hago muchas veces es usar la misma... O sea, los colores ya los saco en el boceto. Muchas veces sí, a ver, no siempre, pero dispongo... Y de hecho aquí no se ve, pero yo en el boceto coloco los bocadillos. Por eso hay veces que quedan unos espacios blancos un poco raros y eso es porque ahí ya sé que va a ir texto, ¿sabes? O sea, lo ubico para componer las páginas. Y nada, y una cosa que vengo haciendo últimamente, todo esto son trabajos del 2020 en adelante, que lo que hago es sintetizar más. O sea, cada vez me tiro a hacer las cosas
más sencillas y que la información que haya en la página sea la que tiene que haber. Y bueno, dependiendo del proyecto... ¿no? Que cuanto más experiencia tienes, más se tiende a la síntesis, ¿no? Sí, porque es lo más difícil. O sea, lo más difícil es limpiar, es quitar información, es quitar ruido, ¿sabes? El secreto, yo en eso, por ejemplo, es en lo que es buenísimo, bueno, aparte de muchas cosas más, pero Javi Pulido es increíble porque limpia el trazo y dice siempre el detalle, y es dónde tienes que dar el detalle y dónde no, ¿sabes? Para que no te compita, a mí me gustaría a mí, pero bueno. Bueno, en Defenders ahí ya tuve la suerte además de verte algunas páginas, hacerlas en directo en tu casa, y ahí se veía además que lo estabas disfrutando con diseños de páginas como estamos viendo. Yo lo que también y teniendo que diseñar personajes también. A veces sí, bueno, sí, personajes. Modificarlos. Sí. Con el diseño trabajo mogollón. Yo la manera de trabajar de unos años a esta parte, yo creo que coincidiendo con mi etapa de empezar a hacer superhéroes, es sobre todo, lo primero, pasármelo yo muy bien, porque creo que si me lo paso bien, transmito eso a los lectores. Y lo que hago es que visualmente te lo pases bien. O sea, que soy consciente de que el mainstream, o sea, que los tebeos de superhéroes básicamente es entretener, que tienes que pasarte un rato entretenido. Entonces mi propuesta es no tanto jugar en la liga del dibujo espectacular en plan de anatomías, escorzos o un poco los tópicos de los superhéroes, como decir, bueno, pues jugar con la composición de páginas, con los colores, con lo que te sugiere las formas, con lo que... O sea, es donde yo me veo mucho más a gusto, ¿no? Y marcar la página como un ritmo. Y es donde me descubro que lo disfruto mucho más que en el dibujo puro. Y lo que vengo haciendo de una temporada a esta parte es, después de estudiar mucho a dibujantes que me gustan mucho, yo estudié mucho a Jack Kirby, pero mucho. Y una de las cosas que descubrí es que él dibujaba tan cantidad de páginas que era evidente que no leía cómics de nadie más, no tenía tiempo. No tenía tiempo. Y él lo que crea es un lenguaje propio, donde hay una serie de tropos, de cosas que se repiten, pero sobre todo crea un lenguaje en el sentido que literalmente dibuja como escribe, o sea, su dibujo es una escritura, de tal manera que todo lo que plantea no es referencias del mundo exterior, sino que tú entras en su mundo y por cómo lo dibujas sabes que refiere al mundo exterior, pero no porque se parezca. Entonces sale un militar y es un traje que él se inventa. Y se inventa las pistolas, se inventa los coches, se inventa las calles de Nueva York. Tú, si te fijas en los edificios que hay detrás de un cómic de los Cuatro Fantásticos, son delirantes. O sea, son toda la arquitectura, son como collage, pero tú no te fijas en eso porque el detalle está en los personajes. Tú estás acompañando y eso es una textura de fondo en la cual pasa un poco como lo que pasa ahora con las inteligencias artificiales, que de repente ves una imagen y te fijas y los personajes de detrás están como deformes y dices, hostia, difuminados. Sí, porque dice esto, como no te vas a fijar, ¿para qué perder el tiempo, no? Pues esto era un poco lo mismo. Él de repente crea un lenguaje propio y yo me doy cuenta que empiezo a trabajar así, que es, por ejemplo, cuando tengo que dibujar a personajes muy conocidos, lo que hago, más que dibujar muchos bocetos, es memorizarlos. O sea, hago mucho trabajo de memorizar cómo es el Doctor Extraño y ya nunca más lo vuelvo a mirar. Entonces de repente igual el logo lo llevo a un terreno que igual me olvido, pero ya sé que es y funciona. O sea, porque es como eran los tebeos antes. O sea, es como funcionaban, que es crear que el dibujo sea el lenguaje en todo el rato. No... ¿Sabes? Y, por ejemplo, trabajando con Álvaro, pues cogía fotos de referencias de coches, tal. Ahora me invento los coches, me invento... Que hay veces que si hay algo muy difícil o tal, pues no, miro una referencia. Pero, por lo general, en series como estas, intento que el dibujo sea una escritura. O sea, que haya una coherencia formal en todo. Entonces, cuando pienso la página, no pienso en personajes, fondos... lo pienso todo como un todo. Entonces cojo el guión, veo la información que tengo que poner en esa página, veo la página y distribuyo esa información.
A veces esa información son personas, otras son texturas, otras son, ¿sabes? Por ejemplo, esta me ponía Ewing que iban a un laboratorio como muy sofisticado. Y digo, yo claro, ¿qué hago? El típico laboratorio de científico y tal, digo, hostia, si es muy sofisticado, igual no entendemos lo que pasa. Y puse esos robots de colores que nadie nos explica ni son nada, o sea, no viene, no le da ninguna explicación, pero es que no tienes por qué saberlo, ¿sabes? Porque son formas y cosas que dices, hostia, están por encima de lo, no lo entiendo, y ya está, están ahí, como es un laboratorio, ellos lo explican en el texto, este es el laboratorio más potente que tenemos en la ciudad, no sé qué, digo, bueno, pues, ¿sabes? Con unos cristales tipo como el de Superman, que me encantaba en la primera de Superman, como era el Krypton con Marlon Brando y tal, que decía, era el rollo este más conceptual, o incluso, si os dais cuenta, en 2001, cuando entran en Hall, en la computadora, se anticipaba lo que luego iba a ser el diseño de computadoras, porque toda la imaginería de aquella eran cacharros que tenían que tener tornillos, botones y tal, y de repente algo simple como cristales es conceptual y es lo que luego Apple tira por ahí, ¿no? Y las grandes marcas de diseño y tal. Pues eso, se me ocurre, digo, pues que sean 4 formas geométricas y ya está, ¿sabes? Porque además aquí lo que me importaba era el acting de los personajes. Mira, sí, este es inventado, esta es la mamá de Galactus, que fue inventado para esta serie. ¿Cómo es el trabajo con los guionistas? Te habrás encontrado de todo, desde el que te pasa algo muy especificado, muy descrito, y otros que más al método, por lo general, Stan Lee. Sí, por lo general muy bien. Sí, los más mayores igual son los que son más, los más mayores, ya digo, peña de mi edad, un poco más, que son los que trabajan, los talluditos son los que trabajan igual con un sistema más típico de Marvel. Guión máquina de escribir. No, pero bueno, son esos guiones de que te ponen las 4 cosas y diviértete, ¿no? Sí. Y luego está cosas como Ewing, que es el guionista de esto, que Ewing los guiones, cuando los recibes, yo hago una lectura y digo, bueno, a ver qué tal. Y lo primero que me pasa siempre con los guiones de Ewing es que digo, ¿cómo hago esto? O sea, ¿sabes? Lo leo y digo, ¿y ahora esto cómo lo paso a imágenes? Digo, o sea, brutal, pero esto ¿cómo lo transformo en un cómic? Y luego cuando el método de trabajo que tengo es lo leo, lo memorizo tipo obra de teatro y miro los 4 hits que tiene el cómic, qué es lo que quiere contar, y entonces ahí es cuando empiezo a construir el cómic. Lo construyo normalmente sobre 2 o 3 escenas. Como sí es verdad que trabajo desde hace años, es que me den full script, o sea, que me den todo el guión, y lo aboceto entero antes de dibujar ni una... O sea, porque a veces van pasando páginas y no sabes cómo va a continuar. Cuando iba muy pillado de tiempo, por ejemplo, en Daredevil hubo momentos con Wade que te enviaba 10, luego 5, y era dificilísimo porque... Además es que igual metes un acento en algo que luego no tiene ninguna relevancia, ¿sabes? O sea, como no sabes, es un horror trabajar así. Yo con esto, por ejemplo, incluso con Ewing, le teníamos más o menos claro, son arcos de 5 números, pues ya sabíamos cómo iba a ser, ¿no? Cada cosa. Pero bueno, es complicado, ¿no? Es donde está el kit de la cuestión, ¿no? De cómo coges un guión y qué trabajas. A mí, como ya me conocen, o sea, yo lo que hago es lo leo y las viñetas las reparto como me apetezca. Porque muchas veces ponen acentos en cosas que digo, está bien, pero a mí me parece... Yo vivo el guión, y esto sé que no es lo más tal, como si fuera una herramienta para yo hacer mi cómic. Claro, luego lo llevas a tu terreno, ¿no? Yo entiendo que el cómic es mío y que adapto una historia escrita. Y que también, bueno, habrá guionistas o los listos, entre comillas, que saben además que su guión mejora con el dibujante.
Bueno, los listos, quién sabe... O por lo menos que saben quién que sabe se que lo puedes vas a resolver. Claro, quién sabe que lo puedes resolver. Yo ya te digo, la experiencia siempre es súper positiva porque intento dar más de lo que me piden, sobre todo porque me lo pide a mí el cuerpo, o sea, porque digo, joder, con esto que me están dando de trabajo me apetece darle una vuelta a la tortilla, ¿no? Pero claro, eso, o sea, la manera que tiene de trabajar Ewing es que es todo, es como aquello como Spinal Tap, ¿no? Todo al 11. El amplificador, ¿sabes? Entonces, pues esto es que es así. Oye, Entonces, el hecho de que te cargas de todo ya, del dibujo, del entintado, del color, sí. eso hace también que necesites más tiempo, ¿no? Sí, eso me di cuenta. Yo tenía mucho miedo de que me quedara pobre de dibujo, el encargarme yo de todo, pero bueno, poco a poco voy pillando confianza. Y también al tener un nombre quizá te dejan un poquito más de mano ahí, o tienes ese peso de las fechas de entrega, que siempre se habla de lo duras que son. En Marvel son muy duras, porque en Marvel los proyectos se aprueban con un corto, se aprueban muy por los pelos, los proyectos más indies, por decirlo de alguna manera, como podía ser este, y entonces las fechas de entrega terminan siendo justas. En DC, por ejemplo, son más laxas, de siempre, ¿eh? Siempre fue así, no sé por qué, pero en DC trabajan más con más tiempo por delante. Pero bueno, es que las fechas de entrega siempre... Ahora, por ejemplo, estoy con un proyecto que no puedo contar nada, pero es para DC, es un Black Label, y me dejan tiempo, pero acabo de entregar el segundo número de 5 y ya entregué 3 semanas tarde. Porque de repente estás ahí que dices, hostia, no, esto lo hago otra vez, esto lo he hecho para atrás, ahora este personaje va por aquí... Y terminas siempre, bueno, es el momento, depende de cómo trabajes, si te dan tiempo lo vas a usar, ¿sabes? Claro. Yo cuando me dan más tiempo pues lo aprovecho para tal, y cuando no, pues como era Defenders, era aquí te pillo, aquí te mato, es que tenía que ir, y yo sobre todo donde más tiempo echaba en Defenders era en el ploteado, en distribuir la información que Ewing me pedía, en distribuirlo en la página, porque era donde más tiempo tenía que quedar. O sea, sobre todo para que nos hiciera tedioso la lectura luego. Has citado alguna, pero ¿notas más diferencias al trabajar en Marvel o en DC? No, luego no hay muchas más, porque luego ten en cuenta que muchos de los editores que están en una o en otra... Bueno, antes era más típico porque estaban los dos en Nueva York, pero ahora que DC está en Los Ángeles es más raro, pero bueno, no, son distintos. Hay algo ahí que es distinto de una editorial a la otra. No sabría qué decírtelo, pero no. Lo que estoy disfrutando mucho de DC es que es como todo nuevo para mí. ¿Quién te iba a decir cuando eras un chaval que ibas a dibujar Superman, por ejemplo? Ya. Bueno, ¿quién me lo iba a decir hace 2 años? También, porque claro, ha habido un salto entre Marvel y DC, creo que también estás en una posición en la cual pues te tiran los tejos, ¿no? Bueno, yo con la de esto fue graciosísimo porque este trabajo fue para tenerme ocupado, porque se retrasaba la guionista con la que estoy trabajando ahora. Ajá. Entonces O sea, me dijo, oye, en vez de para enero no voy a tener guión hasta junio. Y entonces me dijeron en DC, no te preocupes que te damos trabajo. Y me dieron esto, me dieron lo de un feeling de Dead Boy Detectives que había ahí y tal. O sea que ellos tenían interés en que estuviera con ellos. O sea que estuvo muy bien. O sea que a veces te meten ahí para tenerte en cartera, entre comillas. Sí. Y de hecho fue una pena porque con la serie que estoy haciendo ahora podría haber trabajado otra vez con Cantwell, que fue muy guay, con este guionista, pero no pudo ser porque ya estaba con la serie nueva, con el proyecto que estoy haciendo ahora. ¿Y te has planteado el tirar con un proyecto más personal, quizá, con alguna otra editorial, con Image, por ejemplo, ese tipo de pasos que hacen otros autoras? Yo ahora este año quiero empezar a escribir. Voy a presentar proyectos a ver si eso. Y ahora cruzo los dedos de que vaya todo bien. Envié un guión de una historieta de 8 páginas
No sé si se podía contar. A ver, yo espero, no está anunciado todavía, pero anunciaron esta semana que voy a estar en el libro y ese es el libro que va a tener el guión. Espero que me lo aprueben, que es para las Tortugas Ninja, para la colección, una colección de estas que sacan ahora de Black, White and Green. Sí. Y me ofrecieron, me habían preguntado si estaba interesado y tal. Digo, bueno, estoy con un proyecto para DC y tal, y el Tortugas Ninja yo no tenía sinceramente ni idea, o sea, porque a ver, ni idea, son personajes muy populares, pero sé lo que sabe todo el mundo, ¿sabes? Sí. Que son 4 tortugas, que entonces me metí 2-3 meses de par de meses de estudio ahí de Tortugas Ninja, de leerlas, de trabajo de campo fuerte. Pero has vuelto loco, porque además Tortugas Ninja va un día por aquí, otro va por allá. Ahora ya te puedo contar por qué. Corben, está el de tal, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, es una de las franquicias más viejas y sobre todo porque empezó muy pronto como franquicia. Entonces, o sea, ellos mismos ya cuando empiezan a sacar el fanzine y lo venden, lo primero que hacen es moverlo como una franquicia para dibujos, para muñecos, para todo. Entonces, pero bueno, no sé. A ver, de momento, como todavía está muy verde, estoy esperando que me aprueben el guión que se las trae. Pero bueno, es por meter la patita y empezar a acostumbrarme a escribir en inglés. Yo aprendí inglés muy tarde. De hecho, yo cuando empiezo a trabajar para Estados Unidos no sabía inglés. Y empecé a estudiar inglés cuando me ofrecieron dibujar. Bueno, eso cuenta, por ejemplo, Frank Galán, que no tiene ni idea de inglés. Y hay tiramillas entre el traductor y tal. O sea, hay gente que bueno... Yo me puse tipo Karate Kid, ahí con un profe a muerte, a escribir, a leer, a aprender Y ahora estoy en el paso de empezar a escribir. A ver. Y esos pausas que hay a veces cuando estás esperando a que te aprueben algo, o ahora, por ejemplo, has mandado el guión y tienes que esperar, es horrible. Que se dilatan, ¿no? Y que será... Es horrible porque estás ahí, hostia, lo habrán recibido, no, esto está bien. No hacen acuse de recibo a veces, ¿no? No, bueno, claro, es que además los editores están ahí súper liados. Tú crees que están solo para ti y de repente estás esperando. Bueno, a ver, lo que te dan los años y los galones es que como tienes varios frentes abiertos, vas ya trabajando tranquilamente en varias cosas, pues mira, ¿sabes? Tengo un proyecto con IMAX, con un guionista que está aprobado en marcha y no hicimos nada. Porque ni él hizo nada, ni yo hice nada, y lo tenemos ahí que podía salir adelante, pero... Y luego estás a veces en este tipo de editoriales el baile de editores, ¿no? Que igual estás trabajando con uno y un día de la noche a la mañana se ha ido o le han echado. O... Sobre todo ahora con asistentes, con gente más joven, sí. Hay mucho sobre... yo creo, y esto ya es una impresión mía personal porque no lo sé a ciencia cierta, pero por ejemplo la zona de Los Ángeles, con toda la gente, estoy haciendo portadas para Boom Studios, y en Boom hay gente de Marvel, en IDW hay gente de Marvel, de DC, o sea, gente que va pasando de uno a otro. De repente te escriben, hombre, ¿qué tal? Ahora estoy aquí. Bueno, ¿te apetece? Pues este es de las Tortugas Ninja, la editora venía de DC Comics. ¿Y habías tenido también alguna experiencia con alguna de las películas del MCU, no? ¿Te pidieron alguna cosa para Ant-Man? Hostia, sí, pero eso no sé ni salió. O sea, porque todavía, mirando esto, para poner hoy aquí cosas, pero no lo metí, ¿no? Hice una ilustración, pero... todo lo que son franquicias, y pasa ahora con las Tortugas Ninja, pasa, y con, por ejemplo, yo que de crío era súper freak de Star Wars, y cuando me salió en Marvel la oportunidad de hacer un par de dibujos de Star Wars, fue un infierno, porque era, ponle la cabeza más grande, bájale las manos, pero, ¿sabes? Porque la gente cree que en esto que tenemos... poca libertad, pero realmente una vez que sabes cómo van los personajes y las franquicias, te dejan trabajar, o sea, sabes que yo ahí tengo puesto, se teletransportan a una bola y todo eso de arriba me lo saqué yo de la manga, o sea, esas viñetas de ahí, nadie me dijo nada, están encantados de la vida, o sea, cuando lo reciben dicen, hostia, qué guay, haces lo que tú, o sea,
tienes que partir, y esto creo que me lo dijo Marcos en su día, no estoy seguro, pero de que si te llaman a ti es porque quieren que tú hagas lo que tú sabes hacer. Y a mí eso claro, yo tardé años en entenderlo. Sí. ¿Sabes? Porque yo sigo padeciendo el rollo del síndrome del impostor. A día de hoy soy muy crítico con mi trabajo. O sea, no puedo... Si tengo cosas del 2020 en adelante es porque no puedo ver nada de atrás, o sea... Pero siempre te planteas hacer cosas diferentes, ¿no? La prueba es esta misma página. O sea, siempre estás rupturista incluso con las viñetas. Bueno, porque a mí me gusta... Con el propio lenguaje. Eso, me gusta el lenguaje. A mí el lenguaje de los cómics me gusta. O sea, me gusta... O sea, no te quedas, bueno, esto me funciona y tiro para adelante, ¿no? No, por ejemplo, me acuerdo cuando llegamos a este capítulo... Que era como imaginarse el mundo y digo, tiene que ir como al revés. En vez de ser el típico rollo de meter... Estos Defenders, ¿no? Sí, Defenders. Llegaban al cuarto mundo y en vez de meter... El tercer cosmos, perdón. El cuarto mundo. Iban viajando por los cosmos. Y era una cosa como muy primigenia donde ya estaba el bien y el mal enfrentado, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo lo hago? La típica guión de Ewing que... Y me vino el rollo, digo, hostia, y una estética así como futurista, como de arte de principios del siglo XX, ¿sabes? Donde... Pero para eso hay que tener un bagaje... Donde sea blanco y negro, pero no blanco y negro, porque uso el color, ¿no? Pero, no sé, donde haya cosas... Entonces el mal lo hice con dos colores y en cambio el bien pues tenía este rollo de que según cómo le daba la luz tenía un brillo y otro y era un metal noble. Era un poco jugar con eso. Bueno, él me había dicho de que era como el primer héroe, tenía que ser metálico con el escudo y la espada, pero se me ocurrió lo del dorado por los colores, por los reflejos. Bueno, esas cosas. Creo que es un buen momento para abrir turno de preguntas. Sí, si te parece, sí. que llevamos ya 50 minutos que se han pasado muy rápido. Si alguien quiere aprovechar la coyuntura y preguntarle algo a Javi, aunque ya ha contado muchas cosas. Si no, seguimos hablando, o bueno, cuando me digas... Dejemos esa pequeña pausa, que seguramente alguien... Esto, sí, ¿el proyecto de Black Label estará dentro del universo DC o no tiene? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, el personaje principal es DC. Ajá, ¿y la guionista es Ann Nocenti? No, me gustaría trabajar con ella, pero no. Se nota que aquí es periodista el que está preguntando. Tirando de la lengua. No. Es muy buena también, muy buena. ¿Alguna otra cuestión? Pues sí. No, que has comentado antes que memorizaban los personajes. Yo cuando veo aquí toda esta gente no soy muy lector de estos cómics, madre mía, qué capacidad de memoria, ¿no? Porque esto es enorme, ¿no? Un montón de personajes ahí. Yo lo que hago es quedarme con las cosas que definen a cada personaje y ya está. Y luego me doy cuenta cuando las reviso, digo, hostia, si me olvidé, ¿sabes? O le cambié la cartuchera de lado Pero digo, bueno, como lo que quiero que está, pues voy a... Pero sí, trabajo... Lo que hago al principio, el trabajo que hago antes que nada es leer mucho y pensarlo mucho. O sea, antes de dibujar, pensar mucho. Porque cuando no lo hago, es un infierno. O sea, me produce una ansiedad que me muero. O sea, porque no, es como una sensación de vacío, de decir, bueno, es que no sé lo que me voy a enfrentar. Entonces, yo necesito ver un mapa, o sea, ver todo, ¿sabes? Y tener los grandes ítems de qué es lo que va a pasar en esa historia. Y esto es que era un locurón, porque está encima de una esfera, de repente revienta la cúpula que lo tiene atrapado, se enfrenta al mal que está flotando en el cosmos, el guerrero yace, digo, hostia, pero ¿cómo cojones hago eso? ¿Sabes? O sea, porque hay dibujantes que tienen una facilidad increíble para esto, pero es graciosísimo porque esta serie no me pega, en un principio no me pega nada, porque yo soy más de urbano, o sea, gente haciendo cosas normales y tal, pero me terminaron llamando ya para
para todo. O sea, todas las propuestas dicen, oye, esta te va a ir genial, Igual porque es así para hacer tus movidas. Sí. Y luego alguien dijo, no, este que tiene un grupo de rock, este seguro que tiene experiencias con las drogas o algo así. Yo es que estoy Lo más loco que tengamos se lo mandamos a Javi. Sí, como lo de el jugar con la cuatricomía, ¿sabes? Eso lo haces bastante. Sí, y además es que en esta serie, como metía mucho el rollo del metalenguaje, del observador, de dónde estábamos nosotros, pues sí, se me ocurría esto, de decir, mira, son como si fuera la cuatricomía de la imprenta, ¿no? Le dan color al tío que se queda en blanco y negro, al héroe, para que acabe con la oscuridad, claro. Bueno, un proyecto del que no hemos hablado, que es la historia del universo Marvel, que ahí tuviste que empollar bien, supongo. Ahí sí que fue mucho empolle, porque ellos me pasaron mucha documentación, pero eran como extractos. Entonces yo había muchas cosas que, lo que comentaba antes, que yo necesito verlo todo. Entonces había historias que conocía, pero otras que solo con el extracto no me metía en ambiente, ¿no? Sí. Y lo que hice fue leerme cómics y cómics y cómics y cómics. Y luego lo que pensé desde el minuto 1, digo, claro, es la historia del universo Marvel, pero a mí hay un universo Marvel que me gusta más que otro. O sea, hay una parte... Mira, por ejemplo, esta portada la repetí. Esta era la portada original y estaba aprobada. De hecho, el Silver Surfer que habíamos hecho para la serie era el negro. Pero se retrasó y dejó de ser el Silver Surfer negro y pasó a ser el Silver Surfer normal. Pero esta la hice justo cuando estaba de pandemia y había algo en esa portada que no me molaba y la repetí entera. Y ya estaba aprobada y todo, o sea, pero... Bueno, más o menos el pistolero y tal es el mismo, pero... Esta serie fue un triple. Defenders. Sí, yo estoy súper contento con ella. Me lo pasé muy bien, eso sí, pero me dio mucho trabajo. Y luego... volviendo a la historia del universo Marvel. En la historia del universo Marvel, lo que hice... Es un proyecto que lo comento muchas veces, que cuando me lo encargan, yo al principio digo, bueno, ¿pero qué es? ¿La historia de Marvel? Y no es la historia de Marvel, es la historia del universo de ficción que se crea durante 70 y pico años de cientos y cientos de guionistas, de dibujantes, aportando ideas, ¿sabes? Como en un río en el que deciden ponerlo en fecha y decir, bueno, empezamos con la creación del universo y acabamos en el futuro del universo como lo conocemos. Y ahí vamos a ordenar todos los eventos de Marvel de hasta ahora. Entonces no era un proyecto que fuera ni un homenaje a los dibujantes, que también, ni a la editorial, ni a nada. Era como un libro de historia. Entonces yo lo que me lo imaginé era como un tubo en movimiento, porque yo lo que me di cuenta trabajando con Marvel tantos años, y bueno, como lector y tal, pero sobre todo Marvel, me preguntabas antes en qué difiere de DC, y te diría que Marvel difiere de DC en que Marvel no tiene, es una experiencia, no tiene un concepto de historias cerradas. O sea, no te plantea una historia cerrada. Ahí es que se pueden contar con los dedos de una mano y ni siquiera son historias cerradas, forman parte de colecciones como el Board Again o cosas así. Pero Marvel, cuando te dicen, bueno, recomiéndale un TVO de Marvel a alguien para leer, porque de DC sabes qué le vas a dar, le das un Watchmen, Dark Knight, los típicos, pero de Marvel... Sí, empieza en el 400 de los Vengadores y vas hasta... Luego saltas a, ¿sabes?, al de Iron Man y hay una pequeña etapa... O sea, es una experiencia, es como un tubo en el que si entras. Y entonces, vale, puede que no hagas... Yo cuando era niño paré cuando compraba 14 colecciones al mes de Ford, pero no necesitas estar en todo, pero sí que entras y de repente enganchas con un autor o una autora unas colecciones y tal, te pones a leer y ya te metes en el lore de incluso de decir esto, pero cuando se crea el universo esto no era así, ¿sabes? O tal, y dices, bueno, pero si es gente que se lo está inventando, o sea, si sabes que vas a hacer una cosa y otro va a jugar con ese juguete después y lo va a cambiar, ¿no? A mí me sorprende mucho porque yo además siempre fui un lector muy agradecido y yo lo que me den
o me mola o no, pero que me den una propuesta y ya está. Y la gente se sube por las paredes, o sea, de repente te escriben con las movidas, no, pero con Defenders, con esta colección, o sea, mensajes directos de, pero cuando están en el tercer cosmo, ¿qué queréis decir? O sea, ahí se intuye la creación de Null y yo, hostia, no tengo ni idea. Y me acuerdo de estar comiendo con Ewing y diciendo, tío, yo de todo esto doy por supuesto que tú lo tienes, y dice, no, yo lo que hago es proponer. O sea, yo propongo y que la gente, ¿sabes?, se lo estudia, obvia. Hay toda una construcción del universo y de entender desgranajes, pero es un campo de juego, o sea, es ficción. Se te pueden escapar flecos. Claro, es como, es una propuesta a jugar que tienes tú como creador con el lector, con el receptor, para jugar, o sea, para pasar un buen rato, ¿no? Entonces, con Historia del Universo Marvel, el trabajo fue ese, decir, quiero dar esa sensación de torrente, o sea, donde están pasando, tú empiezas en un lado o en otro, van pasando los hechos delante de ti y tú entras ahí y lo ves pasar. Y entonces fue cuando, porque el proyecto empezó sin guionista. Cuando me contratan a mí para hacerlo no había guionista. Entonces yo me hice una idea de lo que me contrató Tom Brevoort, y me pidió que, bueno, me puso de ejemplo unas páginas que había hecho Marcos del Capitán América y tal, y dice, yo quiero algo así y tal, pero se parecía más a lo de Historia del Universo de DC con las Captions y tal, y yo de repente digo, hostia, yo quiero esta sensación de maravilla, ¿no? De que todo lo que pasa te supera, o sea, de que todo el rato, y un poco la intención fue esa, y me dejaron tal libertad porque realmente es que el guión era lo que ves en las Captions, era Spider-Man, el origen, y yo en plan, hostia, pero tengo que meter y digo, no vamos a meter el hombre de arena o tal, tú mismo, lo que tú quieras, y digo, vale, tal. Entonces yo les iba metiendo, o de repente decía, oye, ¿por qué dejasteis este evento? Bueno, no sé, es que ese no... O sea, ahí templaste, y digo, pues templaste como guionista también, ¿no? A ver, inevitablemente. Es que lo hace siempre, es que es un trabajo en equipo. O sea, quiero decirlo, Mark Waid cumplió su parte, que es y luego hay una parte que ellos lo ven y es enciclopédica, en plan de decirte, no, esto es así, el traje de fulanito no podía ser así en esta época, esas cosas, pero bueno. Por acabar, ¿cómo es tu relación ahora que has mencionado alguna relación con los lectores y tal, ¿no? Porque a veces también te encuentras con gente quizá no demasiado purista, o que de repente tu tipo de dibujo, pues por alguna razón quizá no le sulibella, o sea, habrá de todo, ¿no? Sí, hay mucha gente... ¿Te afecta el fandom? No, me afecta en positivo. Por ejemplo, esta semana tenía un mensaje en Instagram de un tío que decía, oye, no había leído un TVO tuyo en mi vida y me compré el tomo de Spider-Woman y me flipó. Y dice, así que me veo la obligación de venir y decírtelo aquí y darte las gracias porque la verdad no me lo esperaba para nada. Pues mola, claro. Te pones y dices, hostia, me apetece seguir dibujando, ¿sabes? Porque yo sé que mi propuesta, no es para todos los gustos y no es para el mainstream. O sea, sí, yo sí lo hago así. Ya. Pero creo que una vez que entras lo disfrutas, ¿sabes? O sea, porque realmente lo hago desde un amor y un respeto a los personajes, porque estoy trabajando con personajes, a ver, lo inventamos, pero está inspirado en Fénix, entonces en otro personaje previo tiene cosas, iconografías del traje que vienen de Cockrum, o sea, del talento y del genio de otros autores antes, ¿sabes? Pero bueno, o sea, de repente hay cosas divertidísimas. Cuando Ewing se saca la máscara esta de la eternidad, la inventa para un tema de Marvel 1000, que es como un número que sale para celebrar el aniversario de 1000 cómics. Si la revista Marvel Comics, la original, hubiera seguido la de Timely, estaría en el número 1000. Y crea la máscara de la eternidad, y cuando me dice, se la tiene que poner América Chávez, y digo, ¿cómo se la puede poner? Y digo, hostia, si se la ata atrás y le queda la boca y tal, y dijimos, hostia,
cómo mola América Chávez con la máscara de Trinidad, y estábamos todos ahí que decían, vaya pena quitársela, ¿no? Y creo que lo alargamos un poco. O sea, que sale con más tiempo con ella porque era de repente el personaje estaba como súper guay. Pero bueno, y jugar pues eso, con los colores, tal. El tema, siempre, yo me gusta jugar con ese punto. Lo comentaba el otro día en una charla de qué momento hice yo clic, y pese a que en mi casa teníamos mogollón de tebeos de todo, mi padre compraba muchos cómics y yo compraba cómics desde pequeño. Recuerdo que lo que me hizo el decir, hostia, ¿cómo me gustaría hacer tebeos? A mí me gusta hacer tebeos, o sea, me gusta hacer el objeto. Lo que más disfruto es cuando veo el tomo, cuando veo el comic book. Me gusta la relación con el objeto cómic, ¿sabes? Como me gusta la relación con el objeto libro. Y es verdad, para hacer historia del universo Marvel leí mucho en digital y tal, pero me gusta el papel. Entonces, mi obsesión era hacer cosas con papel, o sea, mi obsesión es hacer grapas. Yo no dibujo nunca nada que no sean cómics. O sea, yo voy por la calle, nunca hago bocetos, ni tomo apuntes de natural, ni dibujo nada que no sea hacer cómics o portadas para cómics, o si me piden una ilustración, pero a mí lo que me gusta es hacer cómics. O sea, mi compromiso es con el lenguaje de los cómics, ¿no? No disfruto dibujando, o sea, no, ¿sabes? No es una actividad, si no dibujara cómics, pues no dibujaría, no me da más dibujar, o sea, no le doy mucho valor al dibujo, pero sí le doy valor a que todo lo que esté en la página esté por algo, que tenga una función narrativa concreta, que tenga... Entonces, cuando era niño tenía un vecino que copiaba muy bien y tenía un tebeo de Thor de Kirby que lo había copiado en una libreta, pero lo había hecho, claro, al estilo niño, como si fuera como de Tintín, pero con un dibujo limpísimo, y lo cuadernó y lo trajo montado y tal, y digo, hostia, pero qué guay. Digo, ¿pero qué lo hiciste tú? Sí, un vecino mío, y digo, hostia, yo quiero hacer esto. O sea, me acuerdo aquel tebeo, ¿sabes? Pero como si fuera hoy. Y de Pepito, uno que vive en la calle de al lado. Y digo, hostia, yo quiero hacer esto. O sea, quiero el papel, quiero la grapa, el objeto, y la satisfacción, por ejemplo, cuando nos publicábamos nosotros, o cuando empecé a publicar con Glenad, que iba a la imprenta para ver que quedaran bien los colores y tal. Ese olor de la imprenta, de la offset, ¿sabes? Del material, me flipa. O sea, me encantan los cómics, por eso, no sé, cuando doy siempre mucho la turra con la parte técnica de saber bien la técnica. Hay gente que se esfuerza mucho en el dibujo, en la perspectiva, en la anatomía de tal, y yo perdí mucho tiempo en la técnica, en saber cómo se imprime, en saber cómo se comporta el color, en saber cómo funciona el ancho de línea, a veces con éxito y otras con fracaso, pero que siempre me preocupé en que el objeto cómic, o sea, que si una página era en blanco y negro fuera para algo, ¿no? O sea, era porque tenía que estar contando algo en ese momento o estar relacionado y hacerlo, o sea, de repente. Esto iba dibujado toda hostia, ¿eh? O sea, aunque no lo parezca, bueno, sí lo parece, pero que eran... Sí, esta era... Sí. Porque me llevaba mucho tiempo el planificar las páginas. O sea, me llevaba tanto tiempo el distribuir tal, que luego para dibujar me quedaba muy poco tiempo. Entonces iba a saco matraco. O sea, hay cosas que están más allá. Pues te va a tocar ahora hacer algún dibujito, sin tener que dibujar un cómic entero. O sea, bueno, digo yo, por acabar a una hora prudencial y poder cenar. Muchas gracias, Javi, por contarnos tu experiencia. Gracias a vosotros. Gracias a esta maravilla.